Gloria a Dios, hermanos. Poderoso Dios. Pues de veras, seguro que es poderoso. Seguro. Dios es bueno y maravilloso. Muy buenos días, mis hermanos. A cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Abran por favor su Biblia y van a ir al Evangelio de San Lucas, que voy a leer del capítulo 11, comienzo en el versículo 29. Lucas 11, 29. Y voy a comenzar así. Dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Cuando leemos este mensaje tan grande, como que decimos, qué mensaje tan grande. Cómo la gente no creía. Tendemos luego a decir. Tendemos a decir cuando leemos o oímos, especialmente cuando comenzamos en el camino. Dijo, qué generación tan mala de veras, ¿verdad? Lo cierto es que aquí Lucas, a quien se le atribuye este evangelio que lo escribe, dice que en aquel momento cuando Jesús se disponía a hablar, la gente se apiñaba, se amontonaba. Ya me los imagino. Como en México cuando andaba, no es lo más apropiado, pero cuando andaba un payasito, una payasita que tenía sus perritos y que bailaban. En aquellos años, yo creo que hasta se perdió esa costumbre. O chance que sí. Se amontonaba tanta gente que nos codeábamos para ver a la perrita bailar y brincar sobre la lumbre. Bueno, aquí el caso es de que la gente se amontonaba y no eran cientos, eran miles. Se apiñaban, se amontonaban para escuchar a Jesús. Unos más altos que otros chaparritos, pero todos querían oír a Jesús. Y así estaban amontonados. Y Jesús dice, esta generación es mala porque busca señal. Y no le será dada señal más que la de Jonás. Jesús conocía los corazones, los conoce. Y sabía que aquella gente malvada, aquella generación, muchos de los judíos, principalmente los principales de la sinagoga, del Sanedrín y todos sus achichincles, vieran lo que vieran, no iban a creer. Y punto. Y por eso Jesús dice que era una generación mala. Él lo sabía. Él lo sabía. Y ahorita voy adelante sobre la señal de Jonás. Se cuenta que para el año 45 de Cristo, pongamos 15, 12 años después, más o menos, de que muere Jesús, se levantó un tal Teudas. Y le prometía libertad al pueblo de Israel, ya que en ese tiempo Roma gobernaba sobre todo Palestina. Y les decía que les iba a abrir el Jordán y que iba a hacer un camino en medio de él para que pasaran libremente. Pues cosa que fracasó el hombre, ¿verdad?
¿Y qué es lo que ocasionó? Que vino a Roma y los fregó, y fregó a muchos de los judíos, seguidores. Esa señal, esa clase de señales era lo que pedían los judíos. Señales espectaculares. Al momento Jesús estaba haciendo infinidad de señales, por favor. Estaba sanando enfermos incurables, leprosos, manquitos, impedidos, ciegos, levantaba muertos. Y con un poder tan enorme que no daba lugar a dudas de que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Lo que pasa es que los judíos estaban ensordecidos. Ya con tanto año de no oír la palabra de Dios, años y años y años. El último había sido Habacuc, Malaquías, bueno, de acuerdo a cómo está escrita la Biblia. Como que ya se habían acostumbrado al mal y el bien ya no lo miraban, como hoy en día. Muchos se enfocan hoy mucho en el mal, que no hacen el mal, pero no hacen el bien tampoco. Entonces, estaban tan enfocados en su mundo que ya no tenían sentimientos. Miraban a Jesús haciendo maravillas y no creían. Y es algo bastante duro. Aún así, Dios tuvo la misericordia de mandar a su Hijo. Y lo manda con infinidad de señales. Y estos piden una señal todavía. Piden una señal. Me pongo a pensar yo lo malagradecido que somos como criaturas, como creación de Dios. Imagínense la diminuta criaturita levantándose con el que lo hizo, con el que lo creó. Qué tontería, qué estupidez, ¿verdad? Y digo, me pongo a pensar aquí en todo esto. Y digo, bueno, es bastante duro. Porque de cierta manera venimos de no creer. Venimos de un estado donde no creíamos también. Diferentes cosas, pero no creíamos tampoco. Entonces, ahí estaba la señal y no la miraban. Era el mismo Jesús y no lo miraban. Ahí estaba enfrente de ellos y no lo miraban. Qué duro y qué duro, pero no se quedó en eso solamente Jesús. O sea, lo rechazaron. Por eso Jesús les dijo sobre Jonás y sobre la reina de Saba, que vino desde los confines de la tierra, vino a ver la sabiduría, oír la sabiduría de Salomón. Que se oía por doquier la sabiduría de Salomón. Y vino desde aquellas tierras lejanas para oír la sabiduría. Dicen que regresó maravillada. Imagínense ahora con Jesús, por eso Jesús está diciendo. Y Jonás, pues Jonás fue mandado a predicar a la grande ciudad de Nínive. Y les predicó, dijo, va a ser destruida la ciudad si no se arrepienten. Y ayunaron todos, creyeron a la palabra de Dios que iba hablando Jonás. Y se salvó la nación. Oigan, eso es algo de maravillarse, porque le creyeron a Jonás. Y ahí había alguien más que Jonás y que la reina de Saba, que Salomón, mejor dicho. Ahí estaba Jesús mismo. Un privilegio tan grande que tuvo aquella gente en aquel momento, en aquellos tiempos. Ya jamás se volvió a repetir. Se repite ahora, pero no vemos a Jesús como lo vieron ellos. Tan grande bendición tuvieron y la rechazaron. Por eso dice aquí que en aquel día se va a levantar aquella gente de Nínive. Y la reina de Saba y todos ellos se van a condenar a aquella generación mala en el día del juicio. Van a atestiguar, fuiste malo. Y ¡pum! Mereces el patíbulo.
la condenación. Ciertamente, es bastante duro. Y lo decimos, ¿y nosotros qué, ministro? Pastor, ¿y nosotros qué, hermanito? Pues sí. A nosotros también nos va a llover si no nos aguarecemos. Si no ponemos de perdido, bueno, y no de perdido, una buena pedazo de hule como ponen los vagabundos para no mojarse. Y vimos muchas, ¿verdad? Tienditas de campaña. Miren, el privilegio del que vamos a dar cuenta, así se titula el sermón. Privilegio del que daremos cuenta. Así como Jesús fue señal y fue bendición para aquel pueblo, para aquella gente, para aquellas naciones, tenemos nosotros ahora privilegios grandísimos. Voy a comenzar con una. Tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia. No voy a usar la que uso casi siempre, pero voy a levantar esta. Tenemos el privilegio de la Biblia. El libro que mucha gente le llama que es un clásico, pero que mucha gente no la lee. Así de simple, así de simple. No la leen. ¿Y cómo sabe que no la leen? Pues las estadísticas. ¿Pero cómo más? Pues por lo que pensamos, lo que hablamos, cómo nos comportamos, señal de que no leemos la Biblia. Sí, porque seguimos oyendo y oyendo lo mismo. ¿Y luego qué? ¿Que no existe la palabra de Dios? Y decimos que volvimos a nacer. La palabra de Dios que no comprende la gente porque no la lee. Si supiéramos parte de la historia de la Biblia, sería otra clase de actitud que tendríamos. Ojalá que me dé tiempo, mi garganta, ando un poquito irritado, me la va a dar el Señor. Pero el punto es que tampoco quiero hacerla tan larga, y no la voy a hacer porque necesito mucho tiempo, días o semanas para el mismo sermón. Pero lo va a dar a pasos largos. La Biblia fue muy difícil para escribirla. En los primeros siglos solamente era de oídos. Y unos escribían. Todavía para el siglo III no tenía nada junto. Para el siglo III no tenía nada junto. Fue cuando se juntaron a los que le llaman los padres de la iglesia. Y no estoy hablando de los sacerdotes católicos. Se le llamaba a los primeros, los padres de la iglesia. Entre ellos Ireneo de León. Menciona a él, a Orígenes. Grandes teólogos, hombres de Dios, que dieron su vida por Cristo. Dieron su vida por la palabra de Dios. Esos hombres fueron los escogidos para juntar, recopilar los escritos y ponerlos en uno solo. Ha habido por eso muchos de los estudiosos dicen que ni siquiera, que demos gracias a Dios que tenemos la Biblia y que creamos en lo que está escrito, porque había muchos escritos, pero estos fueron los escogidos. Batallaron mucho, siempre era un delito la palabra de Dios en aquel mundo. Entonces, después cuando el primero que la pone al latín es al que le dicen San Jerónimo, que era de por aquellas tierras. Él es el que la traduce al latín, porque hasta entonces estaba en griego y en hebreo. Y imagínense, y en latín duró muchos años, porque los celos de la iglesia no daban más para dar libertad a la Biblia a los demás. Y por latín estuvo por muchos años, hasta la era de la Reforma, en los 1500. Estoy diciendo por el privilegio que tenemos de tener el libro y no lo leemos.
Y en el tiempo de la Reforma, vuelvo a los pasos agigantados, se levantaron hombres valientes. ¿Cómo se llama la Biblia, la traducción que casi la mayoría usa? Muchos, bueno, esta es Jerusalén, pero es la Reina Valera. La Reina Valera. Casidoro de Reina y Cipriano. Estos tuvieron que huir de España porque la Inquisición ya andaba detrás de ellos. Porque habían traducido, ya estaba la imprenta, estaban traduciéndolos al español. Fueron perseguidos y no los agarró la Inquisición, sino los ejecutan. Salieron huyendo. No así otros, entre ellos a Julián Hernández, que le llamaban Juliancillo, que en francés le decían Julián Le Petit. Estaba chiquito. Estaba chiquito porque era jorobado de una joroba muy grande, lo hacía chiquitito. Pero era un hombre valiente. Un buen cristiano que durante su vida se dedicó a llevar Biblias de contrabando por aquel mundo. Y así de chiquito. Se dedicó hasta que la Inquisición lo agarró, lo torturaron, le desarticularon sus huesos, sus huesitos, y fue quemado en la hoguera, vivo. Iba cantando el hombre, aquel chiquitito, iba cantando el hombre hacia la hoguera. Estoy hablando de lo que costó tener la Biblia que tenemos hoy. De lo que costó. En Inglaterra, el Wycliffe fue quemado vivo por traducir la Biblia al inglés. El Tyndale, creo que a él sacaron los huesos y los quemaron junto con él. Así era, hasta los huesos, quemarlos por traducir la Biblia al idioma actual. Lo que estamos oyendo es algo bien serio, mis hermanos. Es algo bien serio que este libro fue escrito con sangre. El autor pagó con sangre. Es un libro maravilloso que el que no lo lee no tiene conocimiento. Quien no lo lee es un ignorante. Quien no lo entiende es un ignorante. El que quiere florecer, aquí está este libro. El que quiere padecer, el que quiere sufrir, no es para él. Pero este libro es para los valientes, es para el que no tiene miedo, es el que se lanza para adelante, es que el que busca la aventura, el que quiere seguir, el que nada lo detiene, como nada detuvo a su autor. Este poderoso libro que casi nadie lo lee. Ese es el privilegio que tenemos, mis hermanos. Mucha gente, muchos hermanos pagaron con vida, con sangre, con dinero, para que viniera la Biblia a nuestras manos, con versículos, con capítulos, porque nada de eso existía. Solamente eran escritos. Ya más acá comenzaron con los versículos, con los capítulos, pero no había nada de esto. Alguien se preocupó para que tuviéramos este ejemplar. Y donde quiera hay, pero no se lee. Se mira y se oye tanta porquería, pero el libro de la vida es rechazado. Hay mucha gente que se ha interesado porque sabe que es la palabra de vida y se lanza. Están los Gedeones. ¿Qué es eso? Pues se acuerdan de Gedeón de la Biblia, que se pedía una señal, pero no era malo, Dios conocía su corazón. Y Dios le dio la señal a Gedeón, ¿verdad? Para que siguiera adelante y venciera a los moabitas. Léanlo en la Biblia. Los Gedeones es una organización internacional que pone Biblias, Nuevos Testamentos en los hoteles, en los hospitales, en las cárceles, en donde quiera. Los han visto por ahí, ¿verdad? Ya no quiero, ya tengo de esos. Hasta así, cuando la Biblia en los primeros siglos no se podía comprar porque tenía que ser copiada a mano.
después de que Jerónimo la escribe al latín. Costaba una fortuna tener una Biblia, costaba una casa, una residencia, costaba o más. Solamente alguien muy rico se podía dar el lujo de pagar para que le hicieran una copia a mano. Y tardaba meses y meses en escribirla. Pues estos Gediones, le llaman así la organización los Gediones, comenzaron hace 100 años por ahí, más de 100 años. Y fíjense, las casualidades no se dan, pero este hombre, platican que este hombre llegó a este hotel. Y le dijeron, pues ¿sabes de qué, cuate? Está todo lleno, ya no hay lugar para ti. Oye, pero fíjate que hay un hombre donde su habitación tiene 2 camas. A lo mejor te da chance de que te quedes. ¿Te gustaría que habláramos con él? Dijo, sí, por supuesto, sí. Y hablaron con el hombre y dijo, oye, ¿se puede quedar contigo este? Dijo, sí, seguro. No es que pague. Y se quedó ahí. Y el hombre le dijo al que ya estaba ahí, dijo, oye, ¿no te molestas si dejo la luz prendida para leer la Biblia algo y para orar? Dijo, no, inclusive léelo en voz alta porque yo soy cristiano también. Y quiero oír en alto. Y pues ahí estuvieron y ni durmieron, estuvieron hablando de Dios. Y dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo para propagar la palabra de Dios? Pues vamos a hacerlo. Pues al otro día se despidieron y adiós. Al año se volvieron a encontrar. Oye, ¿qué pasó de lo que le hace un año? Pues quedamos no entrados, pues vamos a hacerlo. Pues así estuvieron, para no ser tan larga. Se llevó a cabo a los 15 años. Se llevó a cabo. Y empezaron, eran puros hombres de negocios. Empezaron. Y el plan de ellos era poner una Biblia, un Nuevo Testamento en cada rincón del mundo, en los lugares, en escuelas también. Y así se fue llevando. A la fecha, para el 2015, habían dado 2,000 millones de Biblias. En 102, o quién sabe, no más idiomas. Menos en ciertos lugares donde no se puede. Hay lugares musulmanes donde está muy restringido ahí, casi no puede hacer nada. Ahí no. Corea del Norte, ahí prohibido la Biblia. Ahí no puedes dar ni una. Oiga nada más el privilegio de tenerla. El privilegio de tenerla. La Biblia. El privilegio de tenerla. Y pasamos por un lado de ella. Hasta la aventamos en el suelo como unos groseros, famosos groseros de acá de Sudamérica que avientan hasta la Biblia. Y de aquí también. ¡Híjole! ¡Qué bárbaro! Y me acuerdo porque no, muchos ni la cargamos. Cárguenla, porque si no va a seguir hablando. Cárguenla, que no se les olvide a sus servicios. Cárguenla. Qué esperanzas que yo fuera así sin Biblia desde que Dios tocó mi vida. La Biblia, el hermoso libro. Y fíjense que muchos que caminaron aquí con nosotros durante tantos años, hasta la dejaron abandonada aquí en las sillas. ¡Qué grosería!, ¿no? Abandonada la Biblia. Ahí las tenemos guardaditas para cuando vuelven, si un día vuelven. Me da risa. No va nada más de lo sensacional. Me da risa. Cuando yo me acuerdo, cuando mi Biblia me acuerdo, miren, hasta está tejidita con piel. Yo le hice la cubiertita y le puse el mundo aquí y una espada atravesando a México. Y le escribí, id y predicad. Id y predicad. Esta Biblita me ha acompañado desde mi conversión. 48 años. Esta anduvo por muchos pueblos de aquí de Texas, por donde quiera, acompañándome, en donde quiera, en muchos lugares. Le regalé a mi mujer, siendo novios, una Biblita chica de la misma de Jerusalén, con una cubiertita que le hice también yo, de piel.
con unos rosalitos por ahí enfrente y unas palabras de Cantar de los Cantares. Que después la cuñada celosa le quitó, pues Dios la tenga en paz, le quitó, le rayó algo le quitó a la Biblita. Ay, aleluya, Padre mío. Con tanto amor y con tanto cariño que cuidábamos y cuidamos nuestras espadas. Las cuidamos. Así ha sido. ¿Cómo no te va a amar Dios? Por lo que haces, no. Porque todo bueno es nacido de Él. Todo lo bueno que hacemos lo hace nacer Él, fíjense. Ay, ¿por qué no lo ha hecho nacer Dios? Pues Él sabe. Ay, que Cristo me abandonó, como dijo una pobre señora aquí, vagabunda, que vamos a tener que limpiar, y la pobrecilla estaba con lágrimas. Me abandonó, dije, no, Dios no te ha abandonado. Tú te saliste. Es bastante duro, pero fíjense que tenemos el grande privilegio de tener la Biblia y de regalarla, y fácilmente por unos dolaritos la compramos y la tenemos y la podemos adornar. Tenemos la libertad que el gobierno no nos la va a quitar, no nos va a perseguir, no tenemos la Inquisición que nos van a quemar vivos, nos van a desarticular de nuestros huesos como el jorobadito o como al Wycliffe que lo quemaron vivo, y a muchos. Tenemos el privilegio de tenerlo, gracias a Dios y gracias a toda gente que Dios movió para que la tengamos. Leámosla, por favor, mis hermanos, porque esto te va a hacer sabio. ¿No quieres ser sabio? No la leas. Simplemente. Pero de todo eso vamos a tener que dar cuenta. Del privilegio que se nos ha dado, vamos a tener que dar cuenta. Así como Jesús le dijo que Jonás se levantaría en el día del juicio. Toda gente de Nínive. Y la gente de Sabá, de donde estaba la reina, se iban a levantar, porque ahí había alguien más que Jonás. Era Jesús mismo el que le estaba hablando. Y el privilegio lo rechazaron. Por eso no rechacemos, mis hermanos, el tan grande privilegio de tener la Biblia. Porque vamos a tener que dar cuenta un día ante el trono del Señor. ¿Qué hicimos? La tuvimos, la leímos. Y por eso el hombre, si no la lee, sigue donde mismo. Pasa un año, pasan meses y despierta. Como que es lo mismo, como que es un cuento rayado, es un disco rayado. Y todavía se sigue oyendo las mismas cosas. ¿Pero cómo? Si ya naciste de vuelta. Pero todavía se sigue oyendo. ¿Qué pasó aquí en la mente? Pues eso me indica que está algo ahí atorado. Y por años. Eso se tiene que quitar, desarticular de ahí, para que pueda entrar el Espíritu Santo y pueda comprender la palabra. Porque no hay otra explicación. No hay otra explicación. Fíjense, tenemos la otra tenemos la libertad de culto. Tenemos el privilegio de reunirnos. La iglesia lo entendió siempre. Y en hebreo dice, no abandone sus asambleas como muchos acostumbran a hacerlo. Porque al que abandona las asambleas, ¿saben qué pasa? Se los come el lobo. Me les da una porreada, pero buena. Aparte, los confunde. Y tenemos el privilegio para libre culto. Aquí en Estados Unidos no se persigue al que ora, al que tiene libre culto. Debemos de agradecerle a Dios, mis hermanos, por tanta bendición que tenemos nuestros carros. De igual manera, tenemos que dar cuenta de nuestro tiempo, porque tenemos mucho tiempo y a veces no lo usamos para lo de Dios. No lo usamos. De todo los recursos que se nos dieron, el dinero, cómo lo dirigimos, los privilegios de estar en esta nación, que muchos venían buscando el sueño americano y tener más. Y digo, bueno,
De todo eso, Dios nos va a pedir cuentas y no es para meter miedo, es para hacerlo mejor cada uno, es para hacerlo mejor. El miedo no sirve, más bien el temor. Y mis hermanos, tenemos grandes privilegios y hay que aprovecharlos. Y con eso quiero terminar, aprovecharlos porque es una bendición, porque hoy en día, todavía no llegan Biblias a lugares recónditos donde no los dejan, donde no es accesible, por cierta manera no es accesible. Pero de cualquier manera, Dios les hace llegar la palabra de cualquier manera, se los garantizo, se los aseguro. Y con eso termino, y que mi Dios me lo siga bendiciendo bastante. Y como le dijo aquel hermano a papá, pues sí, Antonio, tiene una Biblia muy bonita y grandota, pero léala, léala. Dijo, oye, Fernando me dijo una verdad, dijo. Dije, sí, le dijo una verdad, seguro que sí le dijo. La Biblia. ¿Eres cristiano? Sí, y tengo mi Biblia. ¿Y la lees? Ah, sí. Pero cuando, pues no mucho, pero la leo. No, léanla por su bien. Acuérdense, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y aquí está la vida. Dijo Jesús, escudriñad las Escrituras porque en ellas está la vida. Y con eso termino. Que mi Dios me los bendiga bastante. Más y más. Y como dijo el Piporro, el cómico mexicano, este no es un regaño, es un consejo. Y que mi Dios me los bendiga bastante en Cristo Jesús. Ánimo y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blossom. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501(c)(3), sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.